Iglesia, muy buenos días. ¿Cómo están? Bendiciones, bendiciones abundantes para todos. Vamos a orar, a pedir la bendición del Señor para esta mañana. Su palabra resplandezca en nuestros corazones. Su Espíritu Santo sea guiándonos a la verdad. Cerremos nuestros ojos y oremos, por favor. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo de adoración, gracias por tu presencia y por hablar desde ya a nuestros corazones en tantas maneras, Señor. Y Dios, la palabra de hoy es alimento para nosotros. Es verdad que necesitamos. Por eso te pido que tu Espíritu Santo sea gobernando este momento, para que todo lo que yo pueda decir sea dicho de la manera más clara, de la manera más acogida a la verdad, Padre Celestial. Y que en el entendimiento de cada uno de los que me escuchan, tú seas, Padre, convenciéndolos de tu palabra, de tu verdad, a fin de que nuestros corazones sean animados, confrontados, consolados, retados a seguirte, Padre Celestial. Te damos toda la gloria, Señor, y dejamos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Para que lo anotes, el título del mensaje de hoy es Ven a Dios, conviértete. Y hablando de lo que es convertirnos, del acto de la conversión cristiana, no hablamos de cambiar de religión, hablamos de convertirnos en verdaderos seguidores de Cristo, es decir, que Él viene a nuestras vidas y su vida, sus palabras, sus enseñanzas se convierten en nuestro norte y ahora lo seguimos a Él. ¿Que si eso implica cambiar de religión? Claro que sí, es muy posible. Pero no es un cambio de religión en el sentido en que entramos a otra religión, no. Sino que nos hacemos seguidores de Él y nuestra vida día a día gira en torno a Él. Y lo que nosotros decidamos va a tener un fruto. La decisión que tomemos va a tener un fruto. En otras palabras, gloria o fuego. Tú escoges tu destino. Gloria o fuego. Tú eliges. Porque lo cierto es que nosotros, tú y yo, fuimos creados para la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Esa fue la intención de nuestro Señor al crearnos. Es decir, Él nos creó para que nosotros pudiéramos conocerlo y admirarlo, amarlo, agradecerle por todos los bienes que nos da a diario, para que pudiéramos adorarlo, para que pudiéramos exaltarlo, para que nuestras vidas reflejen su gloria. Y estas cosas, aunque somos creados para eso, es decir, debemos hacer estas cosas, no solo las debemos hacer porque toca, porque es nuestro deber, sino porque Él es digno. Dios es digno de toda la gloria. ¿Qué significa eso? Que no hay nadie más poderoso que Él, y eso lo hace infinitamente admirable. Que no hay nadie más hermoso que Él, que no hay nadie más justo que Él, que no hay nadie más sabio que Él, que no hay nadie más inteligente que Él. No hay nadie más temible que Él. Y esto lo hace infinitamente digno de gloria. Entonces no solo lo hacemos porque sea nuestro deber, sino porque Él es digno de estas cosas. Nuestras vidas deben girar en torno a eso. Ahora, la Biblia dice que Él todo lo hizo para su gloria. Nosotros vemos el océano
y el océano le da gloria a Dios, ¿sí o no? Vemos el cielo estrellado, vemos, yo me imagino, por ejemplo, acá tenemos un piloto, un expiloto, que yo me imagino que muchas veces volando tuvo que haber visto unos señores paisajes, cosa que de pronto nosotros nunca hemos visto, es posible. Imagínese un astronauta, poder ver el universo, estar ahí y ver el espacio tan terrible y tan gigantesco. Eso le da gloria a Dios porque nos habla de quién es Dios. Toda la creación le da gloria a Dios. Él hizo todas las cosas para su gloria. Y a los seres humanos también los hizo para su gloria. Y nosotros somos llamados a reflejar una gloria mayor. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y si una persona fuera de eso es cristiana, pues entonces debería dar todavía más gloria a Dios porque el cristiano es la persona que mejor conoce a Dios. Porque el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de él y le ha hecho entender su palabra. Y ahora tiene una relación con Dios real. Entonces se supone que conoce mejor a Dios, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si no hacemos esto? ¿Qué pasa si, sabiendo estas cosas, que somos llamados para vivir, para honrar a Dios, para darle gloria a Dios, para que Él haga su voluntad en nuestra vida? Es decir, yo soy el siervo, Él es el amo, no al revés. ¿Qué pasa si no lo hacemos? En la carta de segunda a los tesalonicenses, el apóstol Pablo escribió lo siguiente en el capítulo 1, versículos 7 y 9. Atentos. Dice así, cuando el Señor, o sea Jesús, cuando el Señor venga desde el cielo, entre llamas de fuego y en compañía de sus poderosos ángeles, Dios les dará alivio a todos ustedes, como lo ha hecho con nosotros. Y atentos, versículo 8. Castigará a los que no obedecen su mensaje, ni quieren reconocerlo. Y los destruirá para siempre. Los echará lejos de su presencia, donde no podrán compartir su gloria y su poder. ¿Quién es la persona que no vive para la gloria de Dios? Según las palabras de Pablo, es el que no obedece el mensaje de Jesús. Lo puede escuchar, pero no obedece. No hace parte de su vida. No es su brújula, no es su norte. No lo obedece, no obedece el mensaje. Y fuera de eso no reconoce a Jesús como quien realmente es. Por lo tanto, Dios los castigará, dice el versículo 8. Y atentos, el versículo 9 dice que los va a echar a estas personas que no obedecen al Señor, a estas personas que no viven para la gloria de Dios, los va a echar. ¿Eso a qué suena? Como a un lugar, ¿cierto? Los va a echar lejos de su presencia, donde no podrán compartir su gloria y su poder. ¿A qué lugar se estará refiriendo? Al infierno. Ahora, ¿el infierno será real o será una metáfora? Y quiero que sepas esto. Lo que tú creas acerca del infierno no va a cambiar el infierno. ¿Sí? Si tú crees que el infierno no existe, eso no va a hacer que el infierno deje de existir. El infierno existe, creas lo que tú creas. ¿Sí? O sea, si yo no creo que Melgar existe, yo digo, no, Melgar no existe. Eso no hace que Melgar se borre del mapa. Ahí sigue. Que yo no lo crea, eso es otra cosa, pero ahí sigue. ¿Sí? Lo mismo, si tú no crees que el infierno existe, eso no hace que el infierno deje de existir. Pero ¿sabes qué sí significa? Que lo que tú creas acerca del infierno moldea tus creencias acerca de Dios. Depende de lo que tú creas del infierno, eso también va a transformar tus creencias acerca de Dios. Y no solo va a transformar tus creencias acerca de Dios, sino que va a transformar también tu conducta. Así de importante es lo que creamos acerca del infierno. Entonces, hoy que vamos a estar hablando un poquito de esto,
yo te hago una pregunta. Esto es un tema re impopular hoy en día, ¿no? En las iglesias se puede hablar de cualquier cosa que nos emocione, que nos motive, pero del infierno, eso es un tema como de terrorismo psicológico. Pero todos tenemos que tener una posición frente a eso. No podemos ir por la vida teniendo apenas suposiciones. Entonces, hoy, si tú no lo has hecho, yo te pido que empieces a preguntarte, ¿existe realmente el infierno? Si existe, ¿cuánto tiempo va a durar el castigo en el infierno? Pregúntate eso. Necesitas creer algo al respecto. Si el castigo en el infierno es eterno, ¿será justo? ¿Será justo eso que los pecadores, que los que no viven para la gloria de Dios sean castigados eternamente en el infierno? Y otra pregunta que debemos hacernos es, ¿habló Jesús acerca de esto? Como para que nosotros podamos saber algo más acerca del infierno y decidir qué creer o no creer. Pues quiero que sepas esto. Hay iglesias, hay grupos que se confiesan a sí mismos cristianos que enseñan que el infierno no existe. No les cabe en la cabeza a estas personas la idea de un Dios de amor. ¿Cómo es posible que exista un Dios de amor, dicen ellos, y a la vez haya un lugar donde Él castigue por toda la eternidad a los pecadores? No me cuadra. ¿Cómo es posible? Dicen ellos. Entonces dicen, no, es que cuando Jesús habló del infierno, utilizó la palabra griega Gehenna, que se refería al valle de Hinón, un lugar que quedaba cerca de Jerusalén, donde quemaban restos de animales, cadáveres de animales y basura. Eso era un basurero y siempre estaban quemando allá basura. Ustedes sabrán, yo no, soy muy joven, pero tengo entendido que hace bastantes años, acá cuando no había todo un sistema de recolección de basuras y todo eso, cada casa quemaba su basura en un lugar. Tenían su espacio donde quemaban la basura. Eso era aquí en las casas. Pero en Jerusalén había un lugar donde la basura de toda la ciudad, allá iba a parar los restos de los animales, animales muertos, todo esto, y allá lo quemaban. Por lo tanto, eso era un incendio constante, ¿sí? Permanente. Ese fuego estaba prendido siempre allá. Entonces, los que creen que el infierno no existe y dicen que cuando Jesús utilizaba la palabra infierno, infierno es en español, pero en griego utilizaba la palabra Gehenna, se refería era a ese lugar para ilustrar lo que sería el final de los pecadores. Es decir, cuando una persona no se arrepiente de sus pecados, creen estas personas, no van a un lugar de sufrimiento eterno, sino que mueren y cuando mueren se desconectan por completo de una vida consciente, quedan totalmente inconscientes. Si murieron hace 3000 años, ahorita están en un estado de inconsciencia. Si murieron hace 5000 años, ahorita están en un estado de inconsciencia. Si se mueren hoy, a partir de hoy inician un estado de inconsciencia hasta que despiertan el día del juicio final. Y en el juicio final, Dios juzgará a cada uno con justicia y a estas personas que fueron personas que no se arrepintieron de sus pecados, que no le dieron la gloria a Dios, Dios los va a castigar con su ira y esa ira va a ser como un fuego que los va a consumir hasta que definitivamente mueren y dejan de existir. Por lo tanto, un lugar de sufrimiento eterno no existe, dicen ellos. Llegará el momento en que todo lo que habrá es paz, armonía, amor, y la ira de Dios se acabará para siempre, la justicia de Dios se acabará para siempre, porque ya no será necesario, pues ya no habrá nada que castigar, porque todos dejaron de existir, incluidos Satanás y sus demonios.
¿Quiénes quedan con Cristo? ¿Quiénes quedan con Dios? Los que se arrepienten y siguen al Señor en vida eterna, ¿sí? Entonces hay gente que tiene vida eterna, pero hay gente que deja de existir para siempre. Por lo tanto, no existe el infierno, no existe un castigo eterno, porque Dios es un Dios de amor, dicen ellos, ¿sí? Entonces, básicamente, estas personas van a ser destruidas para siempre. Ahora, si miramos este texto que acabamos de leer en el versículo 8, dice que Dios castigará a los que no obedecen su mensaje ni quieren reconocerlo, y atentos, en el 9 dice, y los destruirá para siempre. Pues eso uno como lo entiende de primerazo, como que realmente van a dejar de existir, ¿cierto? Que los destruye para siempre. Quedaron destruidos una vez y para siempre. Pero atentos, mira que el apóstol Pablo aquí dice, y los destruirá para siempre, y dice después, los echará lejos de su presencia donde no podrán compartir su gloria y su poder. Creo que el orden de las palabras es súper importante. Si se tratara de una destrucción absoluta, de una destrucción total, diría al revés. Algo como, los echará lejos de su presencia donde no podrán compartir su gloria y su poder, y los destruirá para siempre. Pero no lo dice en ese orden, dice, los destruirá para siempre, y luego dice, los echará lejos de su presencia, donde no podrán compartir su gloria y su poder. Yo lo entiendo como que, y los destruirá para siempre, ¿cómo? Al echarlos lejos de su presencia. O sea que ellos van a sufrir una destrucción permanente y eterna. Uno podría decir, yo lo entiendo de ese modo, pero atentos, vamos por más. Esta es la traducción del lenguaje actual. Y la traducción del lenguaje actual, al traducir de los idiomas originales en el español, lo que hace es parafrasear ideas. Pero si miramos una traducción más precisa, como la Nueva Biblia de las Américas o como la Reina Valera, no dice que los va a destruir para siempre, sino que las personas que van a ser castigadas por Dios sufrirán una pena de eterna perdición. ¿Cómo le suena eso? Una pena de eterna perdición. Ahí ya no suena como que los destruye una vez y dejaron de existir. ¿Sí o no? Suena a pena de eterna perdición. Suena a algo que va a durar para siempre. ¿Bien? Pero bueno, ¿hablaría Jesús acerca de esto? Porque esas son palabras del apóstol Pablo. Y cualquier ser humano normal que esté aquí en la tierra, pues no tiene mucha idea de lo que ha sucedido antes de su existencia, ni tiene mucha idea de lo que va a suceder después de su existencia, que todavía no lo ha experimentado. Hay gente que dice, no, yo tuve una visión, yo tuve esto, podemos decir muchas cosas, pero de ahí a tener un conocimiento real acerca de estas cosas, ninguno de nosotros los seres humanos, pues puede tener una autoridad plenamente confiable, ¿cierto? Podríamos pensar así. Pero si Jesús es Dios, ¿será que Él tiene autoridad para hablar de esto? ¿Será que hay alguien más apropiado para hablar del infierno que Jesús? ¿Quién más apropiado que Él? Que Él es el creador de todo. ¿Sí o no? Ok, pues la palabra infierno en el Nuevo Testamento aparece 12 veces. Y de esas 12 veces, 11 aparecen en los evangelios y esas 11 fueron dichas por Jesús. En otras palabras, Jesús fue el que más habló del infierno en el Nuevo Testamento. Y pues obviamente, entonces es la persona más apropiada. En Él sí podemos confiar, porque Él es el Dios creador de todo. Bien. Volvemos a la objeción. Cuando Jesús realmente habló estas 11 veces del infierno, utilizó la palabra Gehenna. Y Gehenna sí era un lugar en el Valle de Hinnom donde se quemaban los animales, la basura, etc. Por lo tanto, sí, él lo usó como una ilustración para los judíos. Cuando él decía, por ejemplo, si tú maldices a otra persona, te expones a las llamas del infierno.
¿Qué estaba diciendo? Te expones a las llamas de Gehenna. Cuando las personas escuchaban a Jesús, ¿qué se imaginaban de inmediato? Pues el doña Juana que estaba ya ardiendo en fuego, ¿cierto? Fuego constante, no paraba ni de día ni de noche, siempre estaban quemando algo. Entonces él estaba diciendo eso, si tú maldices a otra persona, te expones al fuego de Gehenna. Pero ellos sabían que no se estaba refiriendo a que si uno maldecía lo iban a tirar allá, porque eso no lo hacían. No era la manera como castigaban los pecados y los delitos de las personas en los tiempos de Jesús. Entonces entendían que Jesús se estaba refiriendo a que el juicio sobre ellos iba a ser como si los lanzaran a un fuego así. Era como una ilustración. Bien. Pero si los que no creen en el infierno tuvieran razón y dijeran que el infierno es solo eso, una ilustración de ese fuego de allá, del Valle de Hinón, podríamos esperar que entonces los demás autores bíblicos no hubieran mencionado ese tipo de castigo, ¿cierto? Es cierto, Pablo no utilizó la palabra infierno, pero mira lo que estamos leyendo ahí en 2 Tesalonicenses. Dice, Dios los castigará a los que no obedecen su mensaje ni quieren reconocerlo, y los destruirá para siempre o sufrirán pena de eterna perdición. Y mira lo que dice, los echará lejos de su presencia. Echar. Mira las palabras que Pablo está usando. Echar, o sea, como que están en un lado y son arrojados a otro. Lugar. ¿Creen que está hablando de un lugar? Son las palabras, ¿no? Los echará, y fuera de eso dice que ese lugar es ¿qué? Lejos de la presencia de Dios. Y fuera de eso dice ¿dónde? Y ¿dónde es una palabra que se refiere a qué? Lugar. Donde no podrán compartir su gloria y su poder. Ahora, atentos. ¿Hay un lugar donde la presencia de Dios no esté? Dios es omnipresente. Por lo tanto, no hay ningún lugar donde Dios no esté. Pero acá dice que van a estar lejos de su presencia. ¿A qué se refiere? No a que haya un lugar donde Dios no pueda estar. No, en el infierno Dios va a estar. Lo que pasa es que dice que en ese lugar no van a poder, van a estar lejos de la presencia, donde no podrán compartir su gloria y su poder. ¿Cómo podemos entender esto? Imagínate que estás en un lugar como este, en una iglesia. O podrías también estar en este momento en un lugar terrible en Bogotá, por allá en el Bronx. ¿Sí? Tú podrías estar en ambos lugares, ¿cierto? ¿Tú crees que Dios está aquí? ¿Tú crees que Dios está allá en el Bronx? También. Pero aunque su presencia esté aquí y allá, no se siente igual. ¿Cierto? Acá gozamos de una presencia más especial de Dios. Acá gozamos de una presencia de paz, de gozo, de esperanza, de tranquilidad, de luz. Mientras que allá, en ese lugar, aunque sabemos que Dios está, no sentimos nada de eso. Sentimos es todo lo contrario. Allá no siente intranquilidad, nervios, miedo, de todo, oscuridad, tinieblas, terror. Pero ya está la presencia de Dios. Más o menos es esto, semejante. Dice que los que son castigados van a estar lejos de la presencia de Dios, donde no podrán compartir su gloria y su poder. Es decir, van a estar en un lugar donde no van a sentir nada de la paz de Dios, ni del gozo de Dios, ni del amor de Dios, sino todo lo contrario, la ira de Dios. Ese es ese lugar de castigo. Y mira que quién está hablando de él. Pablo en este pasaje. Pablo. ¿Y a quiénes les está hablando? A los tesalonicenses. Por eso no usa la palabra infierno. Es decir, por eso no dice Gehenna, porque los tesalonicenses estaban re lejos. Ellos ni siquiera sabían qué era eso. No iban a entender. ¿Ves? No es porque el infierno no exista, sino porque estaban transmitiendo la misma idea con otras palabras. Y por lo tanto Jesús, cuando usó la palabra Gehenna, era para ilustrar algo que los pecadores iban a sufrir. Bien, ¿cómo es ese lugar?
Ya hemos dicho que Jesús mismo dijo, si tú maldices a otro, porque dice esto, si te enojas con otro, estás mal. Estoy parafraseando las palabras de Jesús. Si te enojas con otro, estás mal. Pero si lo insultas, te va a ir peor. Pero si lo maldices, te expones a las llamas del infierno. Eso lo dijo Jesús. ¿Qué más dijo Jesús acerca del infierno? Por ejemplo, en Marcos capítulo 9, versículos 47 al 49. Dijo lo siguiente. Y si tu ojo te hace pecar, esas son palabras de Jesús mismo, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los dos ojos y ser arrojado al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga, pues cada uno será probado con fuego. Acá hay un montón de verdades para analizar, pero vamos a intentar hacerlo brevemente de manera un poco superficial, porque se podría profundizar más. Es curioso que dice en este pasaje que unas personas van a entrar al reino de Dios y otras personas van a ser arrojadas al infierno. O sea, hay un paralelo entre ambos. ¿Cuál es el paralelo? Que son lugares a los que se puede entrar. Unos entrarán al reino de Dios y otros serán arrojados al infierno. No podemos pensar que cuando habla del reino de Dios se refiere a un lugar y al infierno no. No, cuando uno lee estas palabras está hablando de dos lugares, de dos opciones, de dos destinos. No hay más que interpretar acerca de eso. Pero atentos, cuando habla del infierno, dice donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Pero en el 49 dice, pues cada uno será probado con fuego. Wow, ¿cómo así? Cada uno será probado con fuego. Si hay unos que van a ir al reino de Dios, pues entonces no van a ir al infierno. ¿Cómo ellos van a ser probados con fuego? ¿A qué se refiere? ¿Cierto? Pues mira, Jesús empieza hablando diciendo lo siguiente. Si tu ojo te hace pecar, ¿qué? Sácatelo. ¿Cómo te imaginas tú eso? ¿Cierto? Jesús no está hablando literalmente de que una persona se vaya a sacar los ojos. ¿Pero de qué está hablando? Mateo nos da el contexto. No vamos a leer el texto ahorita, pero yo se los voy a decir. Cuando este mismo pasaje lo documenta Mateo, lo que está diciendo es que Jesús viene hablando de la codicia. Él está diciendo, si tú miras a una persona que no te pertenece y la codicias en tu corazón, y le está hablando principalmente a los hombres en ese caso, si tú miras a una mujer y la codicias y la desvistes con tu mirada, ya cometiste adulterio en tu corazón. Si tú te das cuenta, eso es algo que una persona puede hacer y nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Entonces no es algo como para que allá la gente lo entendiera como que mire lo que hizo, arrójenlo allá al fuego del valle de Hinnom. No. Y aún así, Jesús está diciendo, si tu ojo, al hacer eso, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Porque es mejor que entres al reino de Dios con un solo ojo a que termines siendo arrojado al infierno con ambos ojos. Entonces, cuando dice acá que una persona puede ser arrojada al infierno por hacer algo, por acostumbrarse a hacer algo que nadie más ve. Puede ir caminando así, de aquí a Centrochía, y no sé cuántas mujeres codició. Y nadie se da cuenta. Y Jesús dice, si tú no te sacas ese ojo, vas a terminar arrojado en el infierno. ¿Cierto? O sea que si es algo que nadie puede ver sino solo Dios, está hablando de un juicio de quién va a ejecutar. Dios. Es un juicio divino, no es un juicio humano. No es que lo arroja a un fuego donde se quema y deja de existir.
sino que Dios mismo va a castigar a esa persona, porque Dios conoce los corazones. Entonces se está refiriendo a un juicio divino. Y de nuevo, la persona tiene la opción o de entrar al reino de Dios o de ser arrojado al infierno. Pero de nuevo, ¿cómo así que cada uno será probado con fuego? No es solo codicia. Porque cuando Jesús habla de todas estas cosas, nos da a entender que tú puedes pecar con tus ojos, pero también con tus manos, también con tus pies, también con tu boca. Si maldices a otra persona, ¿cierto? Ahora, entonces, aunque estamos usando el ejemplo de la codicia, no nos limitamos a la codicia. Pero si yo soy codicioso y me quito un ojo, ¿con eso me quito la codicia? No, porque yo puedo seguir codiciando así, ¿cierto? Y si me quito el otro ojo, pues ya no voy a ver mujeres para codiciar. Pero, ¿será que con eso se fue la lujuria de mi corazón? No, para nada. Incluso en mis sueños puedo seguir haciendo lo mismo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Jesús? A hacer algo que duele. La solución no es que te quites el ojo. Lo que está queriendo decir Jesús es, si tú tienes este pecado, sácalo. Y te va a doler como si te quitaras un ojo. Eso es lo que está diciendo. Y eso es fuego. ¿O no? Es duro. Jesús lo que está diciendo es, eso que te hace pecar, sácalo. Así te duele. Cámbialo. Esa manera de pensar, esa actitud, esa manera de hablar. Eso que te hace pecar, sácalo de tu vida, así te duela. ¿Por qué? Porque es mejor que experimentes ese fuego aquí, pero que a la larga te purifica, a que termines dándote gusto aquí en la tierra, codiciando lo que quieres, hablando lo que quieres, haciendo lo que quieres. Es que a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Sigue así, pero vas a ir arrojado al infierno. Completico. O te quemas aquí, pero en ese fuego de prueba que te purifica. ¿Sí? ¿Tú qué prefieres? ¿Irte con una mano al reino de Dios? Ya saben que estamos hablando en sentido figurado. ¿O con las dos al infierno? ¿Y cuál es el detalle? Que el fuego del infierno no se apaga. Y no solo no se apaga, no purifica. Es solo un fuego de castigo. Mientras que el fuego de la prueba aquí no dura para siempre y purifica. Duele, pero purifica. Bueno, ¿qué más dijo Jesús? En Mateo 25, del 41 al 46, dice lo siguiente. Luego les dirá a los que están a su izquierda, atentos, este es Dios hablando en el día del juicio final, y dice lo siguiente a los que están a su izquierda: aléjense de mí, malditos. Aléjense de mí. ¿Se acuerdan lo que estaba diciendo Pablo? Que los castigará ¿cómo? Echándolos, ¿de dónde? Lejos de su presencia. Y aquí está Dios diciendo, aléjense de mí, malditos. Y les dice, váyanse, ¿a dónde? Al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, versículo 46, entonces esos irán al castigo eterno, pero los que hacen la voluntad de Dios
irán a la vida eterna. ¿Cómo interpretamos estas palabras para decir que no existe el infierno? Aléjense de mí. El castigo es alejarlos. El castigo no es cogerlos a rejo, tirarles un baldado de gasolina y prenderles llama. No, el castigo es lejos. Lejos. Y ya vamos a entender todo lo que eso significa. ¿Y qué es lo que queda lejos de la presencia favorable de Dios? El fuego eterno, dice ahí. Hombre, si el infierno no existiera y no hubiera un castigo eterno, pues Jesús dice fuego. ¿Qué necesidad tendría de decir fuego eterno? ¿Sí o no? Si no es eterno. Pero si dice fuego eterno, ¿por qué será? Pues porque es eterno. Y fuera de eso dice que está preparado para Satanás y sus demonios. Cuando tú piensas en el castigo que se merece Satanás, ¿qué castigo crees que se merece? Ahí sí decimos eterno, así, ¿sí? Y nosotros los seres humanos, pues acá Jesús está diciendo que se van al mismo fuego eterno. Pero atentos, así como nosotros los cristianos en el proceso de abandonar el pecado estamos siendo quemados, ¿sí o no? Estamos pasando por ese fuego de prueba. No es fuego físico, ¿cierto? ¿Sabes? Eso me hace pensar que el fuego del infierno no es literal. Porque está preparado para Satanás y sus demonios. Y ellos son espíritus. Entonces no puede ser un fuego físico. Así como el fuego que nosotros los cristianos atravesamos acá, podríamos decir que es un fuego del alma, que aflige el alma. Creo yo que eso es a lo que Jesús se refiere. Y la mejor ilustración que pudo haber tomado fue ver un lugar donde el fuego consumía todo. Pero no era para que entendiéramos que iba a ser un fuego literal en algún lugar, sino que es un lugar donde la presencia de Dios no está y eso va a quemar el alma de quienes estén ahí. Como si fuera fuego en su cuerpo. Por lo tanto, eso lo hace, a mi modo de ver, peor. Más terrible. Entonces, creo que es un fuego eterno, pero creo que es espiritual. Pero existe. Y mira que en el versículo 46 dice, entonces los que desobedecen al Señor, los que no viven para la gloria de Dios, irán al castigo eterno. Castigo eterno. Si no fuera eterno, Jesús, ¿para qué diría eterno? Pero si dice castigo eterno, ¿cómo cogemos eso para decir que el infierno no existe? No es posible. Castigo eterno. No es destrucción, no es aniquilación. Es castigo eterno. Eternamente castigados. Sufrirán, en palabras de Pablo, pena de eterna perdición. Ahora, los que hacen la voluntad de Dios, ¿a dónde van? A la vida eterna. ¿Tú quieres vida eterna? Amén. Amén. Entonces, ¿qué hay que hacer? La voluntad de Dios, no la tuya. La tuya probablemente te va a llevar al castigo eterno. Mi voluntad me va a llevar al castigo eterno, pero la voluntad de Dios me va a llevar a la vida eterna. Ahora, ¿cómo puedo yo decir que hay vida eterna, pero castigo eterno no? O sea, estoy queriendo que la Biblia diga lo que yo quiera. Pero en palabras de Jesús, él mismo dijo, estos irán al castigo eterno, estos irán a la vida eterna.
No hay manera de ponernos a pensar que una cosa que dice eterna no va a ser eterna. Vida eterna, castigo eterno, y dice, tú escoges. Nadie termina en el infierno en contra de su propia voluntad. El infierno es una elección. Entonces, ¿habló Jesús de esto? ¿Habló Jesús del infierno? ¿Hablaría claro? Ok. Como te dije, lo que tú creas no va a cambiar el infierno. Pero lo que tú creas va a moldear tu percepción acerca de quién es Dios. Y también va a moldear tu conducta. Yo te hago una pregunta. ¿Con lo que hoy has visto, podrías decir que el infierno existe? ¿Cuánto va a durar el castigo en el infierno? Va a ser eterno, ¿cierto? Nos queda una pregunta por responder. Y es, si es eterno, ¿es justo? Piensa en esto. Atentos. Si el castigo es eterno, ¿es justo? ¿Por qué? Porque los que objetan la doctrina del infierno dicen, pero ¿cómo es posible que por una mentirita yo termine toda la eternidad en el infierno? Bueno, sí, me descaché y tuve un desliz y fui infiel. Pero, ¿cómo es posible que por eso yo termine pagando toda la eternidad en el infierno? Ahora, atentos. No es sufrimiento un año. Ni 5 años, ni 50 años, ni 500 años, ni 5.000 años, ni 5 millones de años, ni 50 millones de años, sino para siempre, eternamente. ¿Cómo es posible que yo por haber cometido una infidelidad termine sufriendo todo eso? ¡Qué castigo tan desproporcionado! Eso es injusto, dicen ellos, ¿cierto? Pero eso lo único que refleja es que no conocen realmente a Dios. ¿Por qué? Porque es que uno no se va al infierno por haber sido infiel. Uno no se va al infierno por haber dicho una mentira. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia no dice que tú te vas al infierno por haber cometido adulterio. No. Hay una relación, pero no dice eso. ¿Sabes qué sí dice la Biblia? Que si tú cometes adulterio, arrepiéntete y serás perdonado. Eso es lo que dice la Biblia. Que si tú mientes, arrepiéntete y serás perdonado. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que si tú pecas en esto o en esto o en esto o no has vivido para la gloria de Dios, arrepiéntete aquí y ahora y serás perdonado. Y serás salvado y serás restaurado. Eso es lo que dice la Biblia realmente. Entonces, ¿por qué una persona termina en el infierno? Por esto, porque decide no vivir para la gloria de Dios. Y eso es mucho más profundo. Atentos. ¿Cómo puedo demostrar que es más profundo? Primero, cuando una persona deshonra a otra, es feo, ¿sí o no? Eso está mal visto. Uno dice, estuvo mal, deshonró a esta persona, ¿cierto? Entonces, deshonrar está mal visto. Está mal. Si un jefe deshonra a un empleado, está mal. No debería. Pero es peor que un empleado deshonre a su jefe. ¿Sí o no? Ambos son seres humanos, pero uno en ese contexto tiene más dignidad que el otro. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque es el jefe. Merece más respeto, merece más honra porque es el jefe. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Que entre más honra merezca uno, más terrible es el castigo del ofensor. Ejemplo,
Si una persona deshonra a su jefe, pero él es el supervisor, pues está mal. Pero si deshonras a un militar de alto rango, ¿no es peor? Es peor. Si deshonras al presidente, ¿no es peor? Si deshonras a un rey, ¿no es peor? Es mucho peor. Y por lo tanto merece un castigo peor, porque es que no está deshonrando al supervisor, está deshonrando al rey. Ese rey tiene una dignidad mayor. Ahora la Biblia nos habla de un par de personitas que tienen una dignidad tremenda a los ojos de Dios. Tan tremenda que los pone en un mandamiento de los 10. Honra a tu padre y a tu madre. Y ese mandamiento, dice Pablo, es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra y tengas larga vida. ¿Sabes qué significa eso? Que a los ojos de Dios los padres tienen una honra grandísima, grandísima. Y cuando tú los deshonras, te estás exponiendo a que te vaya mal en la vida y a que tengas corta vida. ¿Bien? Pero igualmente los padres no son dignos de honra infinita, ¿cierto? Ni son dignos de honra eterna. ¿Quién es digno de honra infinita y honra eterna? Dios. Por eso los apóstoles dijeron, es mejor honrar a Dios antes que a los hombres. Porque cuando una autoridad mía, un jefe, un padre, una madre, un esto, lo otro, un esposo, me está pidiendo que yo desobedezca a Dios, ¿qué debo hacer yo? ¿A quién debo honrar primero? A Dios. ¿Por qué? Porque Dios es digno de infinita honra. Ahora, si yo no honro a Dios y decido vivir deshonrándolo, ¿qué me merezco? Él es digno de eterna honra. Y si yo le quito a Él su eterna honra, ¿qué me merezco? Piensa en eso. Castigo eterno. Porque estás deshonrando al que es eternamente digno de honra. Ahora, si eso no es suficiente para ti, déjame decirte esto. Cristo es vida eterna. ¿Cierto? No solo la da, Él es la vida eterna. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida eterna. Él dijo, el que come de mí, el que bebe de mí, no tendrá sed jamás, vivirá para siempre, yo lo resucitaré en el día postrero. Él es la vida eterna. Y si yo rechazo a Cristo, ¿qué estoy rechazando? La vida eterna. Y si rechazo la vida eterna, ¿qué queda? Pues muerte eterna, ¿cierto? Ahora, vida eterna no es solo existencia eterna. Jesús nos enseñó eso muy claro. Vida eterna no es solo existencia eterna, vida eterna es gozo eterno, es paz eterna, es gozo eterno, es amor eterno, es plenitud eterna, es satisfacción eterna, todo eso es vida eterna. Por lo tanto, muerte eterna no puede significar inexistencia eterna, dejar de existir para siempre, no. Muerte eterna significa angustia eterna, dolor eterno, pena eterna, sufrirán pena de eterna perdición, ¿cierto? Llanto eterno, dolor eterno. Entonces, si tú estás en la luz y te vas de la luz, ¿dónde quedas? En la oscuridad. ¿Eso es injusto? No es injusto. Si nos vamos de la luz y quedamos en la oscuridad, no es injusto, es una consecuencia. Si tú estás en una fogata de noche, calentándote allá el cuerpo, y te alejas de la fogata, ¿qué va a pasar? Vas a tener frío. ¿Eso es injusto? No es injusto, es una consecuencia.
Si tú rechazas a la vida eterna, ¿qué va a pasar? Vas a estar en el castigo eterno. ¿Eso es injusto? No, es una consecuencia. Entonces no es que por una mentira te vas al infierno. Te vas al infierno porque rechazaste a Cristo y no viviste para su gloria, no lo reconociste, no obedeciste sus palabras. Eso es lo que realmente implica estar en el infierno. Voy cerrando. En el infierno está la presencia de Dios, pero con toda su ira. Ahí ya no vamos a poder gozar de la gloria de Dios. Porque si no vives para la gloria de Dios aquí, ¿para qué quieres gloria de Dios allá? ¿Cierto? Allá va a estar la ira de Dios. Entonces, cierro con esta pregunta. ¿Cómo escapar de la ira de Dios? Ya sabemos que quienes irán al infierno van a ser los que no vivan para la gloria de Dios. Es decir, los que, habiendo escuchado el mensaje de Cristo, lo desobedecen y no reconocen a Cristo como Señor. Jesús es el Señor. Y eso tiene que cambiar nuestras vidas, ¿cierto? Los que no lo hagan, pues van a ir al infierno. Pero también es cierto esto, todos nosotros hemos fracasado en esto, ¿sí o no? Todos nosotros hemos deshonrado a Dios en muchas formas. ¿O hay alguien que pueda decir acá que toda su vida ha honrado a Dios y nunca lo ha deshonrado? No. Todos hemos desobedecido a Dios. Todos a veces hemos hecho oídos sordos al mensaje de Dios. De pronto hay alguien aquí que está haciendo oídos sordos a este mensaje. Pero te voy a decir esto. La única manera de escapar de la ira de Dios es viniendo a Cristo y convirtiéndonos. Ven a Dios, conviértete. Es la única manera. ¿Sabes por qué? Porque solo Cristo puede salvarnos. Amén. Solo Cristo puede salvarnos. En 1 de Pedro 2:24, y este es el último texto de hoy, dice así: Cristo hizo suyos nuestros pecados. Atento, lee esta verdad tan maravillosa. Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Amén. Amén. ¿Por qué decimos que solo Cristo nos puede salvar? No es una religión la que te va a salvar. No es una filosofía la que te va a salvar. No es un sistema de creencias o pensamientos lo que te va a salvar. Es una persona la que te va a salvar. Y esa persona es Cristo. ¿Por qué? Porque solo Él hizo suyos nuestros pecados. Él no murió en la cruz porque lo mataron los judíos. Porque lo mataron los romanos. Es decir, sí, esos fueron los canales. Pero Él murió en la cruz fue porque estaba llevando nuestros pecados, hermanos. Los tuyos, todos estaban sobre Él. Los míos, todos estaban sobre Él. Él los estaba cargando y Él nunca pecó. Él era inocente. Y murió en la cruz por esos pecados. Pero atento, Él no te salva con su muerte en la cruz como acto físico únicamente, como si nuestra pena fuera morir en la cruz y ya, se saldó la cuenta. No, de hecho la muerte en la cruz fue atroz para Él, claro, Él era inocente, pero no podríamos por eso pensar que Él sufrió la muerte más atroz que cualquier ser humano podría sufrir. Yo diría que no. Yo diría que es peor, por ejemplo, que una mujer sea violada, torturada y descuartizada hasta la muerte. Yo creo que eso es más atroz que morir crucificado. De hecho, en la época de Jesús muchas personas morían crucificadas. Entonces, la salvación completa no viene por el sufrimiento de la cruz y ya. Eso solo fue la forma visible del sufrimiento de Cristo. Porque Él estaba sufriendo algo mucho peor en su alma.
las llamas, me atrevería yo a decir, las llamas del infierno mismo, Él las experimentó en su alma. ¿Por qué? Antes de morir en la cruz, en el huerto de Getsemaní, Él empezó a sentir una angustia horrible, 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 como unas llamas en su alma que lo estaban consumiendo, al punto que le dijo a sus discípulos: estoy angustiado hasta la muerte, y les pidió que oraran por Él. Y tan angustiado estaba que empezó a sudar gotas de sangre. Y hora tras hora, esa angustia siguió. Lo cogieron, lo llevaron preso, lo golpearon, lo escupieron, le arrancaron la barba, le pusieron una corona de espinas. Todo eso era en el cuerpo. Atroz, atroz, atroz. Pero él en el alma estaba sufriendo algo peor que eso. Tuvo que cargar una cruz no sé cuántos metros. Lo crucificaron, le clavaron unos clavos, lo hicieron una burla, la gente se burlaba de él. Pero él en su alma estaba sufriendo algo peor. Al punto que estando en la cruz, levanta su voz y grita: Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa era la copa que él no quería sufrir. No la muerte en la cruz. La separación. ¿Por qué? Porque los pecadores serán castigados lejos de la presencia de Dios, de la gloria del Padre. Y él en ese momento dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios lo abandonó. Y el único lugar donde va a estar la gloria ausente y solo la ira presente es el infierno. Y Jesús en ese momento ya dejó de recibir gracia, gloria, todo eso. Él recibió fue la ira de Dios sobre él. Las llamas del infierno mismo las experimentó y murió. Y aunque no vamos a leer esto hoy, te los dejo para que curiosees en casa estas palabras de Pedro en ese mismo capítulo. Unos versiculitos después dice tremendamente que Jesús, después de morir, fue a predicarles a los espíritus encarcelados de los tiempos de Noé. Es decir, las personas que desobedecieron en los tiempos de Noé no estaban inconscientes. Duraron miles de años, no sé dónde, en un lugar seguramente muy feo. No era el infierno. Y Jesús fue allá a predicarles. Antes de resucitar, pero después de morir. ¿Por qué? Porque de esa humanidad que se borró toda del planeta Tierra, solo se salvaron 8 en el arca. Eso es lo que dice Pedro. Y Jesús fue a predicarles a ellos. Una muestra más de que el infierno existe. Y que las personas cuando mueren no quedan inconscientes. ¿Desconectadas de este mundo? Sí. Eso de que se te apareció tu abuela, no creas eso. La Biblia no enseña eso. Desconectados de este mundo para siempre. Pero conscientes, sí. Conscientes. Y hay mucho más que la Biblia enseña sobre eso. Entonces muchos antiguos también resucitarán para la vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo los salvó. Hermanos, no hay otra forma. No hay otra vía. Solo en Cristo podemos ser salvos. Ellos no tuvieron oportunidad, por eso Cristo fue y les predicó. Pero nosotros estamos aquí escuchando la palabra de Dios. Por lo tanto, nuestra oportunidad, ¿cuándo es? Hoy, hermanos. Hoy. Ven a Dios. Conviértete. Es hoy. La transformación, la promesa de pecados perdonados, la promesa de vida eterna, la promesa de alivio, no es para todo el mundo. ¿Es para quiénes? Para los que se arrepienten y se convierten. Amén. Entonces arrepiéntete y conviértete. Ven a Dios y conviértete. Y Él te dará transformación, porque dice ahí, de nuevo en el versículo 24 de 1 de Pedro 2, y cerramos. Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz.
Y le agrego, y por eso sufrió la ira del Padre. Y lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados.